Empezamos en este momento de aplicación de técnicas culinarias en despinado y pescados planos y redondos. Para eso, primeramente vamos a empezar con aquellos despojos que hablábamos en la anterior clase, que también van a ser aprovechados. Hablamos de nuestros huesos, cabezas y pieles de pescado. Con esto, nosotros vamos a elaborar un fumet o un caldo con sabor a pescado, un fondo con sabor a pescado. Nosotros en gastronomía siempre acostumbramos a usar fondos, no acostumbramos a usar agua, acostumbramos a usar fondos enriquecidos de sabor. ¿Qué es lo que vamos a preparar entonces en este momento? Nuestro fumet o caldo de pescado. Para eso necesitamos nuestros restos de pescado, tenemos cabezas, huesos, pieles. Vamos a usar un elemento muy importante en un fondo, en un fumet en este caso, que se llama mirepoix. Habíamos hablado de este mirepoix en la clase número 1. El mirepoix es una mezcla de cebolla, zanahoria y apio, siempre en unas proporciones exactas. Hablamos de un 50% de cebolla, un 25% de zanahoria y un 25% de apio. Este siempre va a ser un agente aromatizante de todos nuestros caldos, sean de pescado, sean de huesos de pollo, sean de huesos de res. También vamos a usar unos cuantos agentes aromáticos. Los agentes aromáticos que vamos a usar siempre para un fumet es tomillo, ajo, tallos de perejil, puerro y otros par de agentes muy importantes también, hojas de laurel y pimienta en grano. Una vez explicados los ingredientes para este fumet, entonces vamos ahora a la elaboración. Para elaborarlo nosotros vamos a calentar una olla con una pequeña cantidad de aceite. Por temas de tiempo ya habíamos adelantado y este aceite está caliente. Vamos a empezar a dorar en esta olla nuestro mirepoix, nuestra mezcla de cebolla, zanahoria y apio. Lo vamos a dorar a un fuego ligero, no queremos que tome color, no queremos que se nos queme, queremos que nuestro fumet, nuestro caldo de pescado, tenga una coloración clara. Para eso entonces no debemos dorar la preparación. Mientras esperamos que estos vegetales suden, vamos a hablar acerca de nuestras espinas y de nuestros restos de pescado. Es muy importante, como habíamos hablado en la anterior clase, liberarnos de escamas, liberarnos de las escamas. También es importante, una vez despinado el pescado, enjuagar muy bien estos huesos, enjuagar muy bien la cabeza con agua fría. Y mucho mejor, es muy importante que nuestro caldo tenga piel. La piel, como les explicaba en la anterior clase, le da sustancia y le da textura a un caldo, le convierte en un caldo con cuerpo, algo espeso. Estamos dorando nuestro mirepoix y al mismo tiempo vamos a echar nuestros restos de pescado. Todos nuestros restos de pescado. Lo único que no se usaría para un fumet son las escamas y las vísceras del pescado. El resto es totalmente bienvenido. Vamos a dorar, vamos a esperar que la preparación se dore ligeramente como les explicaba. Esto tardará aproximadamente unos 2 minutos. Pasados los 2 minutos de sudado de los vegetales y de los huesos de pescado, vamos a aplicar un proceso súper importante. Vamos a desglasar. ¿Qué es desglasar? Esta es una técnica en la que ustedes tienen que estar muy familiarizados. Desglasar es agregar un líquido a una superficie caliente de una olla o sartén para que el choque de temperaturas de un líquido frío con el recipiente caliente ayude a despegar el fondo dorado lleno de sabor de la preparación. Vamos a agregar en este caso vino blanco. Siempre que ustedes acostumbren, siempre que ustedes vayan a usar vino o algún elemento con alcohol, es necesario reducirlo.
Reducir es aplicarle temperatura hasta que la cantidad de líquido que se haya agregado a la preparación se reduzca a la mitad. Aquí yo agregué media taza de vino. Voy a esperar a que se reduzca y se convierta en 1/4 de taza de vino. Un tip muy importante para reconocer si el vino se redujo es acercarse y oler, sentir el aroma. Al momento yo me acerco y el aroma aún me dice que el vino tiene todavía presentes sus características alcohólicas. El objetivo de reducir es evaporar el alcohol y quedarnos solamente con el sabor y el aroma a vino, más no con la acidez y la astringencia del alcohol. Esperamos un segundo ahí, pero mientras tanto vamos a poner nuestros elementos aromáticos. Tenemos tomillo, tenemos ramas de perejil, tenemos un par de ajos y algunas ramas de cebolla puerro. Este es el elemento aromático de nuestra preparación. También es un elemento aromático de la preparación, hojas de laurel. Por favor, tengan mucho cuidado con el uso del laurel. El laurel es un ingrediente bastante exagerado si no se lo sabe usar con cautela. Y también vamos a agregar granos de pimienta enteros. Repetimos nuevamente el procedimiento de acercarnos y oler. En este momento la media taza de vino blanco se convirtió en 1/4 de taza de vino blanco, o sea, se redujo a la mitad. Dejó de oler a alcohol y solamente tiene los aromas y los sabores a vino. Y en este momento vamos a agregar agua. Agua fría. Siempre importante para un fumet agregar agua fría. Subimos el fuego, vamos a cocinar a un fuego medio, removemos por última vez nuestra preparación y vamos a dejar cocer, vamos a dejar reducir nuestro fumet por aproximadamente 30 minutos. Es muy importante, un fumet no puede hervir ni más ni menos de 30 minutos. Si tiene una cocción menor a 30 minutos, no va a tener el aporte de sabor que nosotros queremos para nuestras recetas. Y si hierve más de 30 minutos, las características de sabor, los aromas propios de los huesos de pescado también se van a perder. Entonces es importante hacerlo hervir el tiempo que les explico exactamente. Le vamos a dejar reposar aquí a fuego medio por 30 minutos. Mientras tanto vamos a avanzar con otra preparación. ¿Cuál es la otra preparación con la que vamos a preparar en este momento? ¿Recuerdan ustedes los pescados abiertos, los pequeños pargos que con la técnica de abrirlo desde las vértebras obtuvimos este resultado? Un pescado totalmente abierto, libre de espinas en la parte de la carne, pero sí mantiene aún sus espinas externas y su cabeza. Esto más como decoración. Ahora lo que vamos a hacer con este pescado es rebozarlo. ¿Qué es rebozar? Es darle una corteza, darle una piel externa crujiente antes de la fritura. En este caso nosotros lo vamos a rebozar solamente en un paso solamente lo vamos a hacer pasar por huevo batido ligeramente, y lo vamos a pasar por harina, una harina sazonada previamente. ¿Sazonada con qué? Con sal, pimienta. Ustedes la pueden sazonar con lo que ustedes deseen. La pueden sazonar con hierbas deshidratadas, con hierbas frescas, la pueden sazonar con sal marina o con cualquier otro ingrediente adicional. Lo importante es aprender la técnica. Después ustedes son libres de hacer sus propias creaciones y sus propias interpretaciones. Muy importante retirar el exceso de harina con unas cuantas palmaditas al pescado. Y acá tenemos nosotros aceite previamente calentado. Hablando de fritura, es muy importante dominar las técnicas y dominar la temperatura
del aceite para aplicar una fritura precisa. Este aceite está precalentado y está a una temperatura actual de 160 grados centígrados. Es una temperatura óptima para esta pieza de pescado que es prácticamente mediana desde el punto de vista del grosor. Si nosotros quisiéramos freír alguna pieza un poco más pequeña, la freiríamos a una temperatura de aproximadamente 140 grados centígrados, el aceite. Esta es una pieza mediana, la vamos a freír a 160 grados centígrados. Revisamos que nuestro aceite esté en su punto, para eso vamos a comprobarlo, vamos a echar un poco de nuestro rebozado. Si nuestro rebozado burbujea, es señal de que está listo y vamos a sumergir nuestro pescado. Es muy importante que se formen burbujas y que nuestro producto inmediatamente después de haber sido sumergido al aceite flote. Esa es señal de que la temperatura de la fritura es ideal. Vamos a bañar nuestro pescado con aceite para que todas sus partes estén bien doradas, estén bien fritas, y vamos a esperar un momento. Mientras freímos este pescado, continuamos con el otro. Recuerden, un baño de huevo, no muy excesivo. Ahora, un baño de harina sazonada y también lo llevamos a fritura profunda. Ustedes pueden también variar y pueden hacer un rebozado con miga de pan. Eso es libertad del cocinero. Repetimos nuevamente el procedimiento y sumergimos el pescado. Es muy importante tener listo un recipiente cubierto con papel absorbente después de la fritura. No podemos servir una preparación frita e inmediatamente servida en el plato del cliente, del comensal. Es necesario dejarlo reposar en papel absorbente para evitar así los excesos de grasa. Tenemos ahora nuestro pescado frito. Lo vamos a dejar dorar un poco más de ambos lados para tener una textura crujiente y un color dorado agradable. Pasado el tiempo necesario para la fritura profunda, aproximadamente unos 5 minutos, tenemos este resultado. Tenemos un pescado totalmente crujiente con la textura de rebozado muy bien lograda, que vamos a dejarlo reposar en papel absorbente. Como les decía, es importantísimo el reposo en papel absorbente porque esto es lo que queda de desecho de grasa que no queremos servir a nuestro cliente. Retiramos también nuestro otro pescado y le aplicamos lo mismo. Un reposo por unos momentos en papel absorbente. Vamos a hacer algo bastante interesante como elemento decorativo y también como guarnición. Estos son fideos de arroz. Los fideos de arroz, si se les aplica una técnica de fritura ideal, precisa, terminan como una guarnición decorativa súper atractiva y súper interesante. Lo vamos a sumergir en aceite caliente y van a ver lo interesante que es hacer esta técnica y van a ver lo que pasa dentro del aceite. Y ahora miren lo que va a suceder dentro del aceite. Tenemos así unos fideos de arroz fritos que además nos sirven como un elemento de decoración muy interesante. También, como pasaron por fritura, los dejamos reposar en papel absorbente. Un momento. Ya con nuestras dos preparaciones fritas, nuestros pescados rebozados y nuestros fideos de arroz fritos, vamos al emplatado. Vamos a servir una base de este fideo de arroz frito que nos va a servir como altura. Siempre es importante cuando ustedes
presenten un platillo, busquen que este tenga altura. La altura lo hace más atractivo para la presentación. Vamos a servir nuestro pescado. Nuestros dos pescados, uno por un lado, otro por otro lado. Y vamos a decorar con unos tomates bañados en aceite de oliva, y unas cuantas hojas crocantes encima. Y así tenemos unos pescados rebozados sobre una cama de fideos de arroz fritos, muy interesantes. Aquí tenemos un róbalo, que si recuerdan, lo despinamos y lo fileteamos en la clase anterior. Este róbalo es un pescado redondo que ahora lo vamos a cortar en dos partes. Lo vamos a cortar en suprema. Un pescado también se lo corta en suprema. ¿Qué es la suprema? La suprema es la parte más gruesa y más regular del pescado. A ambos filetes los vamos a cortar en suprema y nos vamos a quedar solamente con los extremos. ¿Qué hacemos con los extremos? Los extremos no se desperdician. Vamos a cortarlos en cubos y vamos a hacer una preparación muy clásica de Latinoamérica. Vamos a hacer ceviche. Si ustedes se fijan, estoy retirando la parte central del pescado. En esta parte central circula toda la sangre del pescado. Y como un dato bastante interesante, normalmente esto se bota, sí, se desecha. ¿Por qué? Porque no es agradable a la vista. Pero esta parte es la parte que tiene más concentración de sabor de todo el pescado. Entonces yo siempre recomiendo usar esta vena de sangre del pescado en fondos, en fumet, en el fumet que aprendimos ya a realizar. Tenemos por un lado las supremas del pescado y por otro lado los extremos del pescado que están libres de la vena roja, que les repito, solamente retiramos para que se vea agradable, solamente por estética, ¿ya? Lo vamos a cortar en cubos muy regulares. Para hacer ceviches nosotros tenemos que cortar cubos bastante regulares porque podemos correr el riesgo de cocer de manera distinta cada uno de estos cubitos. La cocción de ceviche es una de las cocciones más precisas en cocina y todo depende de la precisión en el corte, de intentar que todos los cubos sean lo más parecidos posibles, lo más parejo posible. Miren, nos deshacemos de estas tiras. Primero cortamos en bastones y después cortamos en cubos. Tenemos nuestros cubitos de pescado. Para trabajar con pescados necesitamos de unos cuchillos muy finos, muy filos. Un cuchillo que no está filo va a maltratar a la carne del pescado. Tenemos aquí cubos regulares de pescado que los vamos a llevar a reposar a jugo de limón. Los vamos a marinar en jugo de limón. Esto es jugo de limón, súper importante para hacer ceviche, utilizar el limón sutil, el limón pequeño. Vamos aquí a colocar nuestros dados de pescado y los vamos a dejar reposar por el tiempo que ustedes crean necesario. Hay ciertos países que lo dejan reposar máximo 2 minutos. En otros países lo dejan reposar 30 minutos, lo dejan reposar 1 hora. Depende del gusto del comensal y de la tradición de cada país. Lo vamos a dejar reposar en este jugo de limón y no va a pasar por ninguna cocción más que por la de macerado. El jugo de limón cocina y elimina la mayoría de bacterias que se pueden encontrar en un pescado. Lo vamos a dejar reposar en esta ocasión solamente 2 minutos. Después de esos 2 minutos vamos a agregar sal, vamos a agregar pimienta, unos cuantos vegetales clásicos de un ceviche como cebolla, como tomate, como cilantro y lo vamos a servir de inmediato. Esta preparación
es súper rápida. Esperemos entonces los 2 minutos. Pasados los 2 minutos de cocción del pescado en limón, de marinado del pescado en limón, vamos a reducir un poco de limón para no tener un tan ácido. Vamos a sazonar con sal. Este es un proceso súper importante. La sal no hay que ponerla al mismo tiempo que el limón, porque la sal deshidrata y la sal suele hacer arenoso al pescado, le hace perder la textura. La sal es simplemente al final del proceso. Vamos a poner sal, ponemos un poco de pimienta, agregamos las clásicas cebollas cortadas en pluma, tomate y cilantro fresco picado. Removemos y tenemos nuestro ceviche hecho a la minuta. Ahora vamos a montarlo, en esta ocasión unas pequeñas cucharitas como un bocadito de ceviche. En esta ocasión vamos a tener un bocadito de ceviche. Vamos a servir un poco del sólido. Le vamos a agregar un poco del líquido. Y siempre muy importante, algún elemento de decoración. En esta ocasión pondremos unos pimientos y unas cuantas ramas más de hierbas frescas para que nos den la altura de la que tanto hablamos. Y aquí tenemos nuestro ceviche de robalo marinado en jugo de limón. Le agregamos un poco más de granos de pimienta molido para que pique. Y listo.